Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva semana y a este nuevo comienzo aquí en Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. You're welcome. Bienvenidos, hermanos, desde Israel, Casa Integral. Les saludamos y en verdad muy contentos y agradecidos con nuestro amado Hashem por la oportunidad y el privilegio que nos concede. Recordemos, es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Mis amados hermanos, en consideración al tema de la semana anterior, que fue un tema muy interesante, muchísimas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios, sus apreciaciones para el contenido del programa anterior o de la semana anterior. Un tema que sin lugar a dudas necesitamos manejar con prudencia, un tema que necesitamos manejar con fundamento bíblico, por favor, bíblico, no con pensamiento humano o filosofía de hombres u opiniones de carácter personal. ¿Qué dice la Biblia con respecto a todos estos temas de tarot, carta astral, todos estos conceptos esotéricos, todos estos conceptos gnósticos, todos estos conceptos ocultistas? Y que lastimosamente el tema de Kabbalah, desde el punto de vista de la cultura de nuestros amados hermanos de Judá, se convirtió en lo que conocemos como la Kabbalah judía. Y esa Kabbalah judía entró a un nivel de esoterismo, de misticismo y muchas de las ocasiones conectadas directamente con temas de reencarnación, entre otros. Así es que noté con gran interés cómo ustedes se adentraron al tema. Hubo claridad en el corazón de muchos de nosotros para este concepto. Digo muchos de nosotros porque quiero incluirme en el sentido de que la palabra viva, eficaz y penetrante nos establece la verdad. ¿Y qué dice la palabra? La verdad nos hace libres. Por lo tanto, y continuando con algunas de las inquietudes que ustedes nos han presentado aquí en Israel Casa Integral y temas que nos sugieren, pues viene una pregunta muy puntual y vamos a entrar esta semana en este contenido. ¿Qué nos dice nuestra Biblia, la Kadosh Torah? Estos 66 libros del canon bíblico que conforman ese grupo de libros, a esto se le denomina el canon bíblico. Un conjunto de 66 libros que están repartidos, vamos a decir, en dos secciones que erróneamente llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. No, la Biblia es un solo libro compuesto por 66 porciones. Los primeros 5 libros, llamados el Pentateuco en el concepto griego y por supuesto en el hebreo el contexto de Torah. Tanaj para el tiempo del antiguo texto y para lo que conocemos como el nuevo texto, el tiempo del Brit Hadash. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y leemos muchos textos en el Parashá y demás con respecto a escenas, a circunstancias vinculadas con el concepto de brujería, magia, hechicería. Entonces preguntémonos, ¿qué valor, qué función, qué esencia cumple en el contexto bíblico todo lo que tiene que ver con magia? ¿Usted ha escuchado alguna vez, mi amado hermano, por ahí? ¿Ha escuchado? Espero que haya sido de oídas nada más. ¿Ha escuchado conceptos como magia blanca o magia negra? ¿Y de dónde salen todos estos contextos? ¿La Biblia nos dice algo al respecto? Pues bien, mis amados hermanos, todos sabemos con absoluta claridad en nuestros corazones que el libro de la Biblia es el libro en el que encontramos la verdad.
la verdad, verdad. ¿Qué dice Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. No soy una verdad. No soy una posibilidad de la verdad. No soy una verdad aparente. No soy una verdad supuesta. No soy una verdad posible. Soy la verdad. El Emet. El Emet. Por lo tanto, cuando hablamos de la Biblia y mencionamos sus personajes, sus historias, pues nos encontramos que en muchas de ellas hay prácticas, por favor, prácticas que tienen que ver con contextos de brujería. Mencionemos un caso, lo vamos a ver en el Brit Hadasha y lo vamos a estudiar esta semana, pero solo para hacer una mención. ¿Recuerdan al mago Simón? El mago Simón, lo vamos a ver en el Brit Hadasha. Simón el mago. Cuando vemos esa palabra en el texto del Brit Hadasha, el mago, mi amado hermano, no piense usted que el mago Simón era un hombre que hacía aparecer un conejo y una palomita. No. Estamos hablando que era un hombre con una reputación extremadamente alta de magia, de ocultismo y de todo este tipo de hechicerías que vamos a ir mencionando. No era simplemente, repito, un mago como probablemente pensemos hoy en el circo, el mago que hace aparecer la palomita y hace aparecer el conejo y te coloca la mano por acá y aparece la moneda. No. Eso no es la magia a la que la Biblia contextualmente se refiere. Recordemos que en el libro de Bereshit, en el libro de Shemot, cuando Moshe y Aarón se presentan frente a Faraón, ¿recuerdan la escena de la vara? Se coloca la vara de Aarón y entonces la vara de Aarón toma la serpiente, se convierte en serpiente y a su vez devora a las varas que habían hecho lo mismo los magos de Faraón, la magia de los hombres de Faraón. Así es que la vara de Moshe y la vara de Aarón, recuerden la escena, el punto aquí es que los magos pudieron hacer lo mismo y Faraón decirles, ustedes me vienen con esa historia, muchachos, por favor, ese truco de la vara que se convierte en serpiente, ese truco hasta los niños en el palacio lo conocen, hasta mi esposa sabe cómo funciona ese truco. Tráiganme algo mucho más impactante, algo que yo les pueda creer. Y los magos hacen exactamente lo mismo. Es muy interesante esto, hermanos. Pero sin embargo, aquí lo importante ahora es que la vara de Moshe Aarón se devora a las varas serpientes de los magos de Faraón. Y ahí sí ya hay una situación muy interesante. Vamos a recordar, por ejemplo, escenas que tienen que ver con el tema de brujería, hechicería. Y particularmente la Biblia nos menciona la palabra magia. Veamos otro caso, lo acabamos de mencionar en esta semana que pasamos en la parashá Yitro, el suegro de Moshe. Según los estudios y los sabios y lo que conocemos de la literatura al respecto, nos narra que Yitro era un hombre, comillas, sacerdote. La palabra sacerdote aquí no equivale al contexto del sacerdocio desde el punto de vista del templo o desde el punto de vista del cuerpo levítico. Aquí el sacerdote hace mención más a un hombre de cierta posición, de reconocimiento, pero que tenía ese vínculo con el faraón y su actividad estaba relacionada con todo el contexto del ocultismo. Es decir, ese contexto de ocultismo es muy interesante mencionarlo, porque evidentemente estos hombres o estas personas que viven en ese mundo de ocultismo, de brujería y de hechicería, aprenden a conocer un mundo sobrenatural, o vamos a decir mejor, el inframundo, para que lo tengamos más claro. Lo sobrenatural, lo celestial corresponde a Hashem, pero hay un inframundo, el inframundo, el de la oscuridad, el del paganismo, el de la idolatría, el de la brujería, ese inframundo. Mis amados hermanos, decía un dicho popular en mi país, y me encantan los refranes. Si tienes uno además sobre el tema, por favor envíelo aquí a través del chat. Que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Y por favor, ¿cuántas gentes están hoy ocupadas hasta nuestros días de hacer todo tipo de
cosas, de la oscuridad, de la hechicería, de la brujería, la lectura de la mano, el tarot, la misma numerología, las bolas de, no sé cómo se llama, la bola mágica, bueno, adivinar el futuro, etcétera. Todo esto lo vamos a mencionar durante el recorrido de esta semana. Así es que la pregunta, repito, cuando hablamos del tema es, ¿cómo en la Biblia se mencionan aspectos tan delicados como esto y eran parte del proceso de la vida del Medio Oriente y de los primeros habitantes que la Biblia nos narra? Así es que necesitaríamos entrar, obviamente, a hablar de este contexto en cuanto a la brujería, en lo que es y lo que conocemos como el Antiguo Egipto. Y recordemos que en ese Antiguo Egipto estuvo presente ¿quién? Pues obviamente nuestra amada familia, Israel, Jacob, sus 12 hijos, los primeros 70 que vienen desde la tierra de Canaán y pasan a la tierra de Egipto. Viene el reencuentro de la familia con su amado hermano José, que había sido dado por muerto, y allí se empieza un proceso de culturas, de idiomas, de costumbres, de alimentos y por supuesto de separación entre Egipto y el pueblo de Israel. La tierra de Goshen, la tierra donde el pueblo de Israel ahora habita, pastos, aguas, ganados, ovejas, pastoreo y comida kosher o comida kasher. Las dos palabras son correctas. Una, digamos, en un sentido sefardita y la otra en el sentido askenazí. Entonces vemos que en el antiguo Egipto, la magia, y voy a referirme a la expresión magia, amados hermanos, durante esta semana, para que entendamos todo lo que tenga que ver con ocultismo, esoterismo, misticismo y demás. La magia formaba parte de los asuntos más cotidianos de los habitantes en Egipto. No se trataba solamente de una magia como hoy vemos o conocemos o las figuras de Hollywood que nos presentan proyectos y películas e imágenes de la magia y la oscuridad y Harry Potter y todas estas cosas. La monja voladora, la escoba y la bruja que vuela en la escoba y todas estas cosas, pues tiene que ver con esa oscuridad, pero esto tiene mucho más un efecto cinematográfico y escenas de Hollywood, que la realidad va mucho más allá, es mucho más siniestra, es mucho más dramática y por supuesto mucho más real que muchas de las cosas que probablemente podamos ver. Hay aspectos como por ejemplo los zombies. Usted ve películas de zombies, bueno, nosotros no las vemos, yo no soporto una película de ese nivel, la verdad, no la soporto. Ni anhelo mucho menos verla, pero si alguna vez he tenido que pasar por una imagen de algunos cuantos segundos sobre el contexto de los zombies, pues yo no creo en esa situación, no lo creo, porque pues no es parte de mi creencia. Pero si hay personas que conocen las regiones, si no estoy mal, en Haití, por favor, si alguien me ayuda y sabe de esto, y he escuchado de testimonios de personas cercanas con nosotros que son de estas tierras o de estas regiones en República Dominicana, Haití, y nos dicen, pastor, nosotros hemos visto a las vacas hablar, nosotros hemos visto a los muertos caminar, nosotros hemos visto a los zombies, es real, eso existe. Bueno, nacieron en esa cultura, se criaron en esa cultura, probablemente ellos han visto toda esa circunstancia de magia. Recuerden, magia aquí estoy abarcando un contexto muy profundo, pero la voy a dejar como magia para que entendamos todo esto. Entonces, si esas cosas existen, si estas cosas realmente han sucedido. Yo recuerdo que cuando se ocurrió uno de los terremotos en Haití y toda esa zona con República Dominicana, yo recuerdo a un periodista en una canal de televisión aquí en América que viajó a cubrir toda esa tragedia del terremoto. Y recuerdo que esta persona, cuando estuvo allí y vio lo que vio, y realmente no sé qué vio, pero lo que sí sé es que tuvieron que sacarlo de inmediato del país, de esa nación, de regreso, y entrar a un proceso y a un tratamiento médico, ¿cómo se llama? Psicológico, psiquiátrico, porque lo que vio allí, realmente él nunca se imaginó que eso existiera, y cuando lo vio con sus propios ojos, pues entró casi que a perder el sentido. Es decir, mis amados hermanos, cuando la Biblia nos hace referencia
a este contexto de magia, hermanos, nosotros lo leemos y lo pasamos muy desapercibido probablemente, pero en el trasfondo de los textos hay una realidad. Repito, si vemos lo que pasó con Faraón, Moisés, Aarón y los magos, nos daremos cuenta que aquí había en Egipto una cultura demoníaca, si puede usar esa palabra, de oscuridad, mucho más allá de lo que eventualmente nosotros realmente podamos pensar. Así es que se ve como para aquel tiempo no solamente la magia era utilizada en el sentido como lo hemos seguramente conocido, perverso, mala, para la muerte, para sacrificios, etcétera, sino que también además en Egipto la magia tenía una utilidad y era precisamente para la sanación. Vean qué interesante. Entonces nos preguntamos, en ese sentido, ¿la magia es buena o la magia es mala? Vamos haciendo preguntas que desarrollaremos un poco más adelante en las respuestas. Esta situación de magia para sanación, para protección de personas, para sus viviendas, pues todo esto tenía que ver con asuntos de, repito, hechicería, adivinación, esoterismo y todo lo demás. Estos sacerdotes, entre comillas, esa palabra tenemos que usarla con mucha prudencia, pero así lo menciona la Biblia. Repito, Yitro, sacerdote de Madián. Pues esta clase de hombres en estos niveles de esoterismo, de ocultismo, pues ellos realizaban todo tipo de actividades, de conjuros, de rituales, de muchos tipos, de muchas formas. Y la magia entonces estaba dedicada, repito, a todas estas actividades, y todas las personas en las comunidades conocían y tenían cercanía respecto a lo que esto sucedía día a día en su diario vivir en cualquier lugar donde ellos se encontraran. Así es que no es de extrañar para ninguno de nosotros en las lecturas bíblicas que el pueblo de Israel pues conoció de esta situación. Obviamente conocieron de esta situación, obviamente vivieron la experiencia y obviamente, por favor, tome esto con mucha precaución, probablemente se vincularon a procesos tales como estos. Así es que recordemos que el pueblo de Israel pasa a ser una comunidad esclava durante varios años en Egipto y probablemente durante ese proceso de esclavitud muchos de los hijos de la casa de Israel se vieron impregnados de este tipo de prácticas y de costumbres, porque era, repito, una costumbre típica del pueblo, de la nación. De hecho, debía ser algo bastante importante porque no solamente se traía como un medio de sanación, sino que habían pueblos y leyes que permitían y establecían este tipo de labor. Así es que nosotros vemos cómo durante la salida del pueblo de Israel del Éxodo, precisamente se advirtió que al entrar a la tierra prometida no debían encontrarse entre ellos nadie que practicara adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consultar a los muertos. Por favor, tome ese texto, vamos a leerlo puntualmente, acompáñeme. Al libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, lo leímos la semana pasada y es muy importante que demos comienzo, recuerden, siempre con un respaldo bíblico. Vamos a la Biblia, a la palabra. Libro de libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, vamos a tomarlo en el verso 9. El título que trae esta Biblia en esta versión dice: amonestación contra costumbres paganas. Por favor, subraye, costumbres. Costumbres paganas. Permítame hacer una pausa. Hoy, para el siglo XXI, seguramente en nuestros países hispanoamericanos, latinoamericanos, en nuestras comunidades, muy seguramente en ciertos países o particularmente en cada país, en ciertas regiones de cada país, se conoce de la utilización, mejor, de estos sistemas que mucha gente hace de magia, de brujería, de hechicería, etc. Repito, conocemos particularmente el caso de Haití. Yo menciono ese caso de Haití porque incluso hace unos pocos días hablaba con una
unos hermanos, familiares, amigos de la congregación que son de esas naciones, Haití, República Dominicana. Y empezaron a compartirme testimonios que conocen, que ellos vieron, que saben, que escucharon de niños y en sus tiempos que vivieron allí, de cosas absolutamente, ¿cómo puedo decirlo?, anormales que ocurrían. Y me mencionaban situaciones especialmente con animales, cómo los animales hacían cosas, de magia oscura, de la oscuridad, perdónenme que lo diga mejor de esta manera. Cada uno en su país, a ver, hermanos, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, en Uruguay, en Paraguay, los hermanos en España, en Europa, bueno, en todas las partes del mundo que siguen Israel Casa Integral, por favor, escríbame un momento aquí en el chat de sus países, de donde ustedes son oriundos o donde habiten hoy, donde residan, qué región de su país usted conoce, que sabe que en esa región se practican y son regiones como que en cada país, repito, se establecieron bajo esa condición de hechicería. Entonces, este título del capítulo 18 nos hace amonestación contra costumbres. Por favor, subraye, repito, la palabra costumbres, es decir, vuelvo al punto. Hay ciertas regiones que tienen por costumbre utilizar ese tipo de elementos, de prácticas inmundas, paganas, y ya todo el mundo lo sabe, es normal. Allá en ese país es así. Yo recuerdo que en una ocasión mi esposa y yo teníamos un proyecto misionero con una congregación en el nivel 2 para viajar hacia Haití, un proyecto misionero. Pero también recuerdo que a su vez personas del mismo lugar de Haití nos decían, pero por favor, miren, ustedes tienen que orar, tienen que estar en ayuno, tienen que estar en un nivel de santidad, tienen que estar guardados y protegidos y resguardados 100% por el Ruach HaKodesh, porque si ustedes vienen acá y no están preparados, va a ser terrible su experiencia, pueden morir aquí en un momento a través de estos procesos que se viven y se practican culturalmente en esa región. Por alguna circunstancia, razón, recuerdo que nunca viajamos, pero las personas que han viajado han vivido experiencias extremadamente difíciles. Verso 9, vamos al texto, por favor. Cuando entres a la tierra de Adonai, tu Elohim, cuando entres a la tierra de Adonai, tu Elohim, que Adonai, tu Elohim, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Observen, cuando nosotros llegamos a ciertos territorios y vemos que en ese territorio se acostumbra a realizar el tipo de prácticas paganas, idolátricas, esotéricas y demás, ocultistas, dice la palabra, cuando entres a una tierra como esta, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy que estamos en este inicio de semana con este tema, venimos de familias donde eventualmente se practicó, es parte de la familia, la brujería, la hechicería, no pasar por debajo de la escalera, el gato negro, todas esas cosas que de niño nos enseñaban y uno tenía ese pensamiento que no, que pasar por la escalera era un problema, que el día 3 era un problema, que el gato negro era un problema, que se aparecía un búho por allí, que eso era terrible. Bueno, todas estas cosas, crecimos con esas costumbres. Pero también cuántas personas crecieron, repito, en familias en las que se les indujo, voy a usar esta palabra, comillas, se les inició en el proceso de entrar a este tipo de prácticas abominables y ya toda la familia sabían que esa persona que había nacido, el varón o la niña que nació dentro de la genealogía de una familia, esa persona que nació en ese tiempo debió ser, es y fue llamada escogida para continuar la línea de abominación de la familia. ¿Vamos bien? Por favor,
un tema muy interesante y que necesitamos en verdad, sí señor, claro, gracias, estar muy en un buen nivel de oración sobre este tema. Y por favor ayúdenme y oren por mí, porque estoy entrando a unos temas que bíblicamente necesitamos considerar. De paso quiero agradecer también a nuestros amados pastores que nos han estado acompañando recientemente en Israel Casa Integral. Tengo un grupo de pastores en varios países, Centro y Suramérica, que están conectando con Israel Casa Integral, que les ha llamado la atención, la programación, los estudios que hacemos a través de estos espacios de Israel Casa Integral, fundamentados en Torah y fundamentados en la palabra. No hablamos de opiniones y criterios personales, todo a la luz de nuestro contexto bíblico. Sigamos, amados. Capítulo 18 de Devarim, verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, observen, es una práctica, se debe aprender esta práctica, quien practique adivinación. Por favor, tome nota en el verso 10, capítulo 18 de Deuteronomio, y si a usted le gustan las tareas, que espero que sí, porque ya con mis discípulos de Israel Casa Integral por años, tarea. Pastor, hace días no deja tarea, oiga, ¿verdad? Hace días que no dejo tarea. Tarea. Defina, por favor, la palabra adivinación. ¿Qué es adivinar? Digo adivinar porque pues adivinar no es una adivinanza. Adivinar desde el punto de vista del misticismo y del esoterismo. ¿Qué es adivinar? Ni agorero. ¿Qué es un agorero? Lo leemos y no tenemos ni idea qué es. Entonces escríbalo aquí en el chat, pastor. Agorero es una persona que, tal cosa. Ni sortilego, ni sortílego. ¿Qué es un sortílego? Por favor, tome el diccionario bíblico y verifique qué es un sortílego, porque estoy seguro que este texto lo hemos leído muchas veces y muy probablemente estas palabras no tenemos la menor idea a qué se refiere. ¿Serán la misma palabra? ¿Significarán lo mismo? ¿O cada una de ellas tiene una separación importante? Ni hechicero. Entonces, si yo entiendo el contexto, pues yo pienso que el hechicero será igual que el adivino y que el adivino será igual que un agorero y un agorero será igual que un sortílego. Pero entonces, si eso es igual, entonces ¿para qué me los coloca con una coma separando a cada uno? Es decir, que en cada uno de ellos debe haber una función y en cada uno de ellos debe haber un nivel o debe haber una práctica especial. Verso 10. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. Por favor, ni quien consulte a muertos. A ver, por favor, aquí en el chat, ayúdeme. Cuando mencionamos ni quien consulte a muertos bíblicamente, dígamelo por favor con la Biblia y el texto bíblico, ¿a quién viene inmediatamente a tu corazón cuando hablamos que consulta a muertos? La Biblia nos lo dice, y consultó a muertos. ¿Quién lo hizo? Hay una persona en particular muy importante por demás que lo hizo. ¿Quién lo hizo y en qué texto bíblico está? Vamos, consulta por favor y escríbelo aquí en el chat. Vamos a hablar de hecho sobre ese tema en el desarrollo de la semana. Porque es abominación para Adonai cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Adonai tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto, por favor subráyelo, me gusta esta palabra. Íntegro, perfecto serás delante de Adonai, porque estas naciones que vas a heredar y agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Adonai, nuestro Elohim. Mis amados hermanos, escúchelo por favor detenidamente. ¿Usted me permite, mi amado hermano, repetir este texto? Me tengo que tomar este tiempo e ir con lentitud en la enseñanza. De hecho, que me han pedido que hable un poco más despacio, más lento, porque pareciera ser que hablo muy rápido. La verdad, no lo había notado. A veces cuando queremos dar y enseñar, pues sí, voy a una velocidad muy rápida. Estoy procurando, créanme que estoy tratando de hablar más pausadamente. Espero que vaya haciéndolo bien.
Gracias por sus sugerencias. Por favor, verso 10, pausadamente lo quiero leer. Pausadamente. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti, casa de Israel, no te ha permitido esto Adonai tu Elohim. Entonces, yo me pregunto, hermanos, yo me pregunto, pero pastor, ¿usted por qué pregunta? Yo me pregunto entonces si conectamos este texto bíblico con la semana anterior. Entonces, ¿de dónde acá nuestros amados de la casa de Judá, rabinos eminentes, hombres que estudian la Torá, hombres que han permanecido y guardado Torá por 3,000 y más años, ¿de dónde entonces este amado pueblo? Y lastimosamente ya una buena cantidad de hermanos de Israel. Digo, casa de Israel, entendiendo las dos casas, casa de Judá y casa de Israel, que somos uno, sí, pero hasta que lleguemos al Ejad. ¿De dónde entonces esta mezcla de Torá con gnosticismo, esoterismo, ocultismo y todo lo demás? ¿Qué llamamos Kabbalah? Entonces, la Kabbalah es una ciencia, la Kabbalah es una brujería, es una hechicería, es un gnosticismo, es un esoterismo, es una carta astral, es un área zodiacal. ¿Qué es? Pero según como lo vemos hoy, como lo escuchamos hoy seguramente, y muchos de ustedes seguro que lo han escuchado, notarán que hablar de reencarnación, que hablar del zodiaco, que hablar de los signos del zodiaco, que hablar de todas estas cosas que la Biblia nos está prohibiendo hoy, son parte de la enseñanza de la cultura judía en el sentido ocultista. Dice la palabra, lo debo leer nuevamente. Dice, porque a estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Adonai. Entonces yo, hermanos, me tomé el tiempo de repetir, y perdónenme que sea tan insistente en esto, porque es que quiero realmente encaminar el contexto de la casa de Israel. Israel, casa integral, por lo menos aquí en Casa Integral como ministerio, que tengamos claridad que todo esto que estamos mencionando, lo que tiene que ver con adivinación, agorero, sortilegio, hechicero, encantador, adivinos, magos, quienes consulten a los muertos y quienes trabajen con todos estos contextos astrales, gnósticos y demás, está absolutamente prohibido por nuestro amado Hashem. Y si hasta aquí estamos de acuerdo, por favor denme un amén para yo entender que estamos en Ejad. Ahora, esto es muy interesante, hermano, porque la Biblia evidentemente nos advierte, y nos advierte con absoluta claridad en contra de todo lo que tiene que ver con este tema de oscuridad. Esto significa, por lo tanto, que entre el pueblo de Israel seguramente habrían costumbres y prácticas de este tipo. Por supuesto, saben, amados hermanos, a la gente en su comezón de oír le encanta. Yo no sabía que venir a Torá era tan interesante y me hablaron de mi signo Aries, y como soy Aries, en Torá se puede estudiar los signos zodiacales. Por favor, o sea que salimos del mundo, de la oscuridad y de todo lo demás, y ahora venimos al tercer nivel, al nivel más elevado de Torá, de santidad, de Kadosh. Y volvimos entonces a los signos del zodiaco. Por favor, hermanos, por favor, miremos hacia dónde estamos caminando. ¿Será que acaso el pueblo de Israel formó parte de todo este proceso? Pues muy seguramente sí. Y es muy curioso precisamente que la magia, la brujería prácticamente no se mencionan en la Biblia más que como una circunstancia de advertencia. Es decir, aunque la práctica se ocurriera, Hashem establece en los textos bíblicos que es una advertencia: no lo practiquen, no les está permitido, no es parte de nosotros escogidos como la casa de Israel, no es parte.
Por favor, mi amado hermano, no es parte. Entonces vemos cómo Deuteronomio nos habla respecto a esto, y las amonestaciones similares a Deuteronomio se repiten en multitud de ocasiones a lo largo tanto de lo que conocemos como el Tanaj, la Torá, como en el Brit Hadacha, y se advierte específicamente la prohibición de las prácticas de este tipo de temas. Ahora, como ustedes conocen la dinámica de nuestro comienzo de semana, pues la primera dinámica es, y hoy creo que cambió un poquito el estilo del trabajo semanal, y es que ya me adentré al tema, pero quería sentar un precedente del tema, pero nuestra práctica normal, nuestro seder de Torah al instante en la primera jornada es ver textualmente, bíblicamente, el tema que vamos a tratar como la Biblia no lo presenta. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa, mis amados hermanos, denme unos segundos, y textos, Biblia en mano, tomen nota, por favor escriban, y vamos a ver bíblicamente qué nos dice la palabra viva, eficaz y penetrante respecto a este tema tan interesante. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados, ya estamos de regreso. Apenas unos segundos, todos listos, con Biblia, por favor. Y vamos a ir a los textos bíblicos para entender a la luz de la palabra qué nos dice nuestro Padre Eterno respecto a este contexto de brujería, magia y demás. Recuerden que voy a usar la palabra magia para no estar definiendo de otras palabras que ya todos sabemos que hacen relación a lo mismo. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, vamos a tomar el verso 23. Vaya conmigo, por favor. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas las naciones. Libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 23, leámoslo nuevamente. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Hermanos, prácticas de este tipo hacen que nuestra luz, la luz que Hashem nos entrega. Dígalo conmigo, somos luz porque Hashem es luz. Dígalo conmigo, somos faros de luz. Nosotros hemos sido formados, escogidos y establecidos para llevar luz a las naciones. La luz de Hashem, no para llevar adivinación, ni encantadores, ni etcétera, magia. Ni tu voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Oh, tremendo texto de Apocalipsis capítulo 18, verso 23. Vamos a ir al libro de Zacarías. Acompáñenme, por favor. En el libro de Zacarías, en el capítulo 10, tomen nota, por favor. Vamos a leerlo en el contexto desde el verso 1. Pedid a Adonai lluvia en la estación tardía. Adonai hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Verso 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Maravilloso texto. Repitamos este verso 2, tan importante. Porque los terafines han dado
vanos oráculos. Por favor, estamos en tarea definiendo algunas palabras. Las leemos y no entendemos su contexto, y si no entendemos su contexto, estamos perdiendo esta lectura. Por favor, defina allí en el chat, escríbalo, por favor. Definamos la palabra terafín. ¿Qué es un terafín? Porque los terafines han dado vanos oráculos. Espero que usted conozca la palabra oráculo. ¿Qué es un oráculo? Y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo. Vana es su enseñanza, vanas son sus palabras, no tienen ninguna relevancia, no tienen ningún efecto, no tienen emet, no hay verdad en ellas. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Adonai de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Maravilloso. Libro de Isaías, por favor acompáñeme al libro de Isaías en el capítulo 8, verso 19. Recuerden que nuestro primer programa va con textos bíblicos y creo que estamos encontrando fundamento en el contexto de lo que estamos tratando. Libro de Isaías, capítulo 8, verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Adonai? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Adonai, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí que tribulación y tinieblas, y oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Segundo libro de Crónicas. Espero que estén tomando atenta nota de los textos bíblicos que estamos compartiendo. Vamos al segundo libro de Crónicas en el capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a tomar los versos 3 al 5. Vaya conmigo, por favor. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Adonai, de la cual había dicho Adonai, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai, y puso sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, y excedió en hacer lo malo ante los ojos de Adonai hasta encender su ira. ¿De quién nos está hablando este texto del capítulo 33? Nada más ni nada menos que del reinado de Manasés. Por favor, miren hermanos, cuando nos introducimos en un tema y navegamos en este tema, bienvenidos a Israel Casa Integral, con nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Yo sé que si voy a colocar el tema en este programa, brujería en la Biblia, muchos dirán, pero este pastor, ¿de qué está hablando? Pues estoy hablando de brujería en la Biblia. ¿Y de dónde sacó esa historia? Pues de la Biblia, de los textos bíblicos, de la palabra, que nos muestra con claridad cómo de estos hombres, los reyes en Jerusalén, en Israel, practicaron este tipo de circunstancias. ¿Lo puedo leer nuevamente, por favor? Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai, y puso sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Manasés era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores.
Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Adonai hasta encender su ira. Además de eso, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Adonai, de la cual había dicho Adonai a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les ordeno, toda la Torá, los estatutos, los misbot y los preceptos por medio de Moshe. ¡Oh, maravilloso! Esto tendremos que hacer un programa, si el Eterno nos lo permite, completo, conforme a esta historia sobre el reinado de Manasés, tan importante. Segundo libro de Reyes. Vamos ahora al segundo libro de Reyes, amados. En el segundo libro de Reyes vamos a tomar el capítulo 21 y leamos a partir del verso 3. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Observe, muy similar el texto, es decir, es el mismo contexto. E hizo una imagen de acera como había hecho Acab, el rey de Israel. Ahora Acab, el rey de Israel, hizo exactamente, literalmente, lo que estaba haciendo o lo que posteriormente iba a hacer Manasés. Muy bien. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Adonai, de la cual Adonai había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai. Y puso a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores Imagínense, por favor, instituyó. Aquí la palabra instituyó quiere decir que los estableció, les autorizó, les permitió, les facilitó, les otorgó la oportunidad de hacer toda su magia. Y entonces les instituyó cantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Adonai para provocar ira. Pastor, ¿usted de quién está hablando? Estoy hablando aquí del reinado de Manasés y nos está hablando de Acab. Pero por favor, ¿pero qué historia es esta? Ya habíamos mencionado un poco en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 7. Vamos un momento, acompáñeme por favor a Éxodo. En el capítulo 7 vimos entonces esta historia maravillosa. En el capítulo 7 y en el verso 11, ya la habíamos mencionado, pero la quiero leer textualmente. Entonces vamos a leerla un poco en el verso 9. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga serpiente. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón, e hicieron como Adonai lo había ordenado. Y echó Aarón su vara, observen, la vara de Aarón, echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los magos, los hechiceros, los adivinos, los encantadores y todos los fulanos. Y se hizo serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, con sus trucos de magia. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y aquí es interesante en la lectura, observen el detalle. La magia, los trucos, la manera como los magos de Faraón hicieron lo mismo de la vara de Aarón, pues ellos lo imitaron. Por favor, présteme mucha atención, lo imitaron. Pero realmente la grandeza de este momento ocurre cuando la vara de Aarón devora las varas de los magos, de los sabios o de los hechiceros. Muy interesante. En el capítulo 8, aquí mismo en Éxodo capítulo 8, y veamos en el verso 18, dice el verso: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron.
pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció aún más y no los escuchó como Adonai lo había dicho. Bueno, mis amados hermanos, voy a mirar cómo va nuestro tiempo. Tenemos unos minutos. Sigamos con la lectura. Recuerden, nuestro primer programa hoy, ¿cuál es? Introdujimos el tema, planteamos la situación, pero estoy planteando la situación y considerando el tema, repito, amados hermanos, porque la verdad tengo una inquietud profunda. Mi amado Ruach HaKodesh me ha puesto en mi corazón ya por varias semanas, yo creo que ustedes lo han notado, me ha puesto en mi corazón una situación tan delicada que se está sucediendo con los amados hermanos de la casa de Israel. Amados hermanos de la casa de Israel, amados pastores de la casa de Israel, que hoy estamos en este proceso de transición del nivel 1, del nivel 2 y pasamos a nuestro nivel 3, como lo he considerado, para no me gusta hacer mención en particular a los 2 niveles anteriores de los que venimos y algunos seguramente de otra circunstancia. Me preocupa, bueno, no quiero usar la palabra me preocupa, porque la palabra también me dice que por nada estéis afanosos. Hashem tiene todo bajo control y autoridad. Pero mis amados hermanos, cuando venimos y disfrutamos de aprender la palabra, de amar la palabra y de vivir la palabra, y encontramos la dulzura de la palabra, pues queremos más, queremos aprender más. Claro, mi amado hermano, estudie Torah, estudie los parashá, profundice con los temas. Eso es hermoso, es hermoso. Pero mis amados hermanos, el conocimiento no es la solución. Nosotros no venimos a Torah por conocimiento, hermanos. Nosotros venimos a Torah para tener una verdadera identidad como casa de Israel. La mente de Yeshua, la mente de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Cómo es, cómo fue, cómo vivió, cómo se expresó, cómo desarrolló una vida de integridad, cómo ocurrían las sanidades, los milagros, porque ahora encontramos en estas redes de internet que no, que los milagros de Hashem fueron un invento, que Hashem no existió, que Hashem es hijo de José y de Miriam, y cuánta cosa estamos escuchando. Por favor, casa de Israel, yo llamo, exhorto a todos mis amados hermanos de la casa de Israel, por favor, purifíquense en sus oídos, purifíquense en lo que están viendo, purifíquense en lo que están recibiendo. Purificación, mitbe, tevilá. Necesitamos entrar a un nivel de purificación. La gente le pone pues un problema que yo no entiendo, que por qué se lavan las manos. Ay, qué problema, ¿por qué lavan las manos? Pues porque lavarnos las manos es un asunto de purificación. Pero más que lavarnos las manos, purifica tus oídos, purifica lo que dices, purifica lo que ves. Porque la casa de Israel está cayendo en todo el horror de lo que estamos viendo en estos textos, como lo vimos en la vida de Manasés, en Acab, en Saúl y en tantos de los hombres de la casa de Israel. No podemos, hermanos, venir a Torah para cometer el gravísimo error de que volvamos a caer de todo lo que el pueblo de Israel ha vivido. Una cosa es estudiar la palabra, una cosa es aprender el conocimiento, la sabiduría de la palabra, y otra cosa es que desviemos nuestros corazones en busca de gnosticismo, misticismo, ocultismo, tarot, carta astral y cuanta cosa se está mezclando hoy en la vida de la casa de Israel. No lo digo yo, hermanos, lo leo textualmente, por eso me tomo el tiempo de leer los textos bíblicos y, si puedo decir entre comillas, interpretar un poco lo que la palabra nos está indicando. A vosotros os está prohibido practicar todo tipo de circunstancia oscura. Nos lo acaba de mencionar el texto en el libro de Deuteronomio. Libro de Números, capítulo 22, verso 6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Por favor, vaya conmigo a su Biblia,
por favor, tome el texto bíblico, léalo conmigo, subráyelo adecuadamente, léalo y reléalo, porque esta historia la hemos enseñado muchas veces a través del parashá correspondiente, la vida de Balac, cuando manda llamar a Balaam, y este profeta Balaam, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac de Zippor. ¿Qué es Zippor? Busquemos qué significa Zippor. Todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendices será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Esto me recuerda inmediatamente esos tiempos que vivíamos en nivel 2, cuando anunciamos la visita del gran profeta, que bendice y que todo lo que bendice es de bendición, pero que todo lo que maldice será de maldición. Y la gente corre tras una bendición, y pastor, profeta, maestro, todos los niveles, querubín, por favor deme una palabra, que yo sé que todo lo que tú bendigas será de bendición. Hermanos, quien bendice es Hashem. ¿Está claro? Entonces yo no sé qué tienes que estar corriendo a que te bendigan, si la bendición viene de la obediencia, la bendición viene de amar a nuestro amado Hashem, la obediencia, haremos y obedeceremos. Pastor, está un poquito fuerte el tema. No, esto no está un poquito fuerte el tema, está muy claro el tema, muy claro. Entonces, esta historia de Balac y de Balaam, que no voy a entrar a ella porque es impresionante, tiene que ver con un negocio por dinero. Si tú maldices al pueblo de Israel, te pagaré tanto, te pagaré tanto, te pagaré tanto. Y ustedes recordarán que en la historia cómo Hashem le permite y le dice, ok, vas a ir, pero vas a decir lo que yo diga, no lo que Balac quiere. Y entonces termina bendiciendo al pueblo de Israel. Porque cuando te quieren maldecir, y cuando te quieren llenar de la inmundicia, de la abominación, Hashem lo convierte en bendición. Eso nos recuerda un poco la historia de Sansón cuando se enfrentó a ese tigre, recuerdan, a ese león, y murió ese león, y al tiempo cuando él regresa pasa a buscar el cadáver de ese animal, y lo que encuentra es miel de esta maldición que alguien quería para nosotros. Hashem lo ha convertido en bendición. Y aquí vimos puntualmente ese caso en especial. En el libro de Números en el que estamos, capítulo 23, y en el verso 6 continúa con esta historia y nos dice: y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel. Porque maldeciré yo al Dios de Adonai. No, ¿por qué maldeciré yo que Adonai no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Adonai no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Bueno, maravilloso. Sigamos. Libro de Isaías. ¿Cómo está nuestro tiempo? No, el tiempo se nos agota. Así es que les dejo tarea. Por favor, tome nota. Isaías capítulo 47, léalo de los versos 9 al 13. Libro de los Hechos, capítulo 8, por favor, léalo del verso 9 al verso 11. Libro de los Hechos, capítulo 13, versos 6 al 8. Libro de los Hechos,
capítulo 19, verso 19. Y muchos de los que practican la magia, juntando libros y los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron 50,000 piezas de plata. Devarim, capítulo 18, verso 9 al 12, y el libro de Levítico, capítulo 19, verso 26. Lo voy a leer para cerrar nuestro programa. Libro de Levítico, capítulo 19, verso 26, dice: no comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera porción de Torá al Instante para esta semana. ¿Cómo les parece el tema? Muy interesante, bíblicamente hablando, en nuestra Kadosh Torah, porque la Torah nos deja claros estos temas tan espinosos por demás, tan difíciles, pero que nos los deja con una claridad tan absoluta. Ustedes no les es permitido, hombres Kadosh. Cuando hablo de hombres Kadosh, estoy hablando genéricamente a la familia de Adonai. No les es permitido de ninguna manera ser adivinos, ni agoreros, ni practicar nada que tenga que ver con ocultismo, esoterismo, zodíaco, carta astral y todo ese gnosticismo y demás que mencionamos desde la semana anterior. Entonces preguntémonos, mis amados hermanos, ¿por qué hoy tanta enseñanza que estamos recibiendo rabínica con ese contexto oscuro que nada tiene que ver con nuestra Kadosh Torah? Queremos profundizar en la ciencia e investigar lo sobrenatural o lo infranatural. Pues mi pregunta es, ¿eso fue lo que Hashem nos dejó como tarea? No lo creo así. Es algo que considero que debemos tener mucha atención. Mañana continuaremos, mis amados hermanos, y miraremos los textos en el Brit Hadasha. Pastor, usted está leyendo Antiguo Testamento y pues eso ya fue abolido, eso ya no existe. Mis amados hermanos, ojos abiertos, oídos despiertos. Hasta el día de mañana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la tarea, gracias por sus opiniones al respecto. Mañana nos veremos nuevamente aquí en Israel Casa Integral Torá al Instante. Shalom, muy buen día. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.